haciendo ya hace 15 años junto a todos ustedes. Bueno, a ver, le vamos a estar dando el estado del tiempo aquí en nuestra localidad, porque sabemos que hay muchos que están mirando al cielo. ¿Saben por qué? Porque el próximo fin de semana tendremos lo que es la gran movida del automovilismo aquí en la zona norte de Santa Cruz, con la presencia de los distintos pilotos que vamos a tener representando a nuestra localidad. Bueno, ahora nos vamos a estar metiendo en el estado del tiempo, porque claro, tenemos en estos momentos 6 grados de temperatura, vientos de 17 kilómetros a la hora, con una humedad del 81%, una visibilidad de 10 kilómetros y una presión atmosférica de 1017 megavatios. La máxima del día de hoy va a ser de 12 grados, che. Te digo la verdad, se está, a pesar de todo, no creo que 12 grados no hace frío, al contrario. Mientras que no se levante el innombrable, vamos a estar bastante bien, en la mañana de la ciudad de Las Heras, Bueno, señores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la presentación de nuestros queridos auspiciantes y después sí, a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes hasta la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras. Rumbo a la hora 13, dale gas hasta la hora 13 con todas las novedades aquí en la localidad. En otoño 2025 te brindamos opciones que te pueden interesar. Otoño 2025. Inicio de espacio publicitario. Supermercado Multistock. Pensando en tu economía todos los días con increíbles ofertas en todos sus artículos. Multistock. En sus 3 direcciones. Multistock, Avenida 9 de Julio y Fernández, local 2, en esquina Estrada y Sarmiento, o en 13 de diciembre 967. Supermercado Multistock. Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Sábado y feriados de 10 a 13 horas y de 15:30 a 19 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Todo por arriba. Corralón, San Sebastián. Tenemos ladrillos, hierro, cemento, cal, puertas, ventanas, chapas, tirantes, cerámicos, pegamentos, ferretería, membranas. Todo para tu hogar. Ubicados en calle 13 de diciembre 937. Más de 25 años al servicio de tu hogar. ¿Alguien sabe qué farmacia está de turno esta semana? Gesipa.com.ar. Necesito contratar un albañil. ¿Me podrías decir dónde puedo averiguar ese dato? Gesipa.com.ar. ¿De algún camión que traiga agua a domicilio tendrás el número que me lo pases? Gesipa.com.ar. ¿Tendrías número de algún buen abogado ahí en Las Heras? Gesipa.com.ar. ¿Alguien del grupo me puede decir el número de algún camión atmosférico, porfa? Gesipa.com.ar. ¿En qué horario atiende el registro civil? Alguien que sepa, por favor. Gesipa.com.ar. Gesipa, guía empresarial, comercial, institucional, profesional y de actividades afines. Desde el mes de abril en gesipa.com.ar encontrarás las respuestas a todas estas preguntas.
Todo en un sitio web para que desde tu celular o tu computadora tengas acceso a la información de una ciudad moderna que sigue creciendo. gesipa.com.ar. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 297 53 08 012. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Pescadería, el rey del mar. Tenemos rabas, langostinos, cornalitos, pejerrey despinados, róbalos, todo en rebozados de merluza, medallones de merluza rellenos. Tenemos filet fresco sin espinas y mucho más. De río, surubí, sábalos, pacú, bogas. Pescadería, el rey del mar. Horarios de atención de lunes a sábados de 9:30 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Atendido por sus dueños, Paola y Hernán. Podés abonar tus compras con tarjeta de crédito, débito y Mercado Pago. Pescadería, el rey del mar. Alberdi 73. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros Línea Vega. Aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 22 03. Las tardes de Las Heras tienen su lugar en el dial. Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30, Martín Cuellito Oñate y Sergio Lobizón Uribe te presentan Nosotros y tu tiempo musical. Oye, mujer. Una invasión de música que se apodera de tu receptor. WhatsApp al 291-577-5372. Lunes, miércoles y viernes por el aire de FM Argentina 105.1. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Estamos de nuevo. Activamos el playlist de favoritos. Fit de espacio publicitario. Otoño 2025.
De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, señores, seguimos en esta hermosa mañana que estamos teniendo. Fría, eso sí, vio, claro, pero bueno, nosotros le estamos poniendo la pimienta correspondiente, de todo lo que le está pasando al tiempo, como para poderle brindar la buena música, la buena onda que todos los días le ponemos a partir de la hora 11. ¿Qué le parece si empezamos a escuchar la música que hemos seleccionado en horas tempranas para todos ustedes? Abel Pinto, que se va a estar presentando muy pronto aquí en la Patagonia, en distintos lugares de esta, digamos, parte geográfica de la República Argentina y que usted lo está viviendo a través de FM Argentina. A ver. Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor y a un segundo de rendirme te encontré. Piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces en mi alma, creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están en paz. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí mi único lugar seguro. Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están en paz. Mis fantasmas hoy por fin están en paz. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más.
señores, seguimos en esta mañana de día jueves junto a todos ustedes, previo a todo lo que vamos a tener, una gran movida durante este fin de semana con lo que es el tema de la apertura del campeonato santacruceño de automovilismo, que usted no se va a perder el detalle, porque todo el equipo de la gente de los protagonistas va a estar presente en esta importante jornada de apertura de todo lo que va a significar después de un largo tiempo de no poder tener automovilismo de la zona norte de Santa Cruz, pero bueno, durante el próximo fin de semana vamos a tener la posibilidad de poder disfrutar de todo lo que significa esta actividad que tantos vecinos de la zona norte de Santa Cruz, como así también del país, están al pendiente de esta apertura de este campeonato 2025. Así que ya está el cronograma de todo lo que realmente va a pasar, porque sabemos que va a ser jornada doble de lo que va a significar de esta apertura del campeonato, ¿no? Día sábado, una competencia donde se va a estar realizando todo lo que es el tema de clasificación y por supuesto la final del día sábado, y el día domingo por supuesto otro tipo de finales también, Así que esto es un poco el panorama que al instante nada más le estaremos dando detalles de cómo se va a estar haciendo el cronograma de esta importante jornada de día sábado y día domingo en la ciudad de Caleta Olivia. Domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno: hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león. No vaya a sacar mi espada, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobre dorado, con un letrero que diga: Felipe fue desgraciado. El caballo colorado hace un año que nació, ay, se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio. De 3 caballos que tengo, ay, se lo dejo a los pobres, para que siquiera digan: Felipe, Dios te perdone. Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente. Esto le puede pasar al hijo desobediente.
vicio casi inquebrantable juntos, pero yo sé que no voy a olvidarte, vagando solo sin poder olvidar. Yo seguiré sin nada que contarte, camino libre sin poder olvidar. Y si estoy así, es que no puedo dejar de pensar, perderte el rastro sería fatal. Se sufre más cuando se quiere. Si pudieras conectarte a mí, si pudiera conectarme a vos, seremos puertos recibiendo las señales. Pero yo sé que no voy a olvidarte, vagando solo sin poder olvidar. Yo seguiré sin nada que contarte, camino libre sin poder olvidar. Vagando solo sin poder olvidar. Yo seguiré sin nada que contarte, camino libre sin poder olvidar. Jamás. Sin poder olvidar. Yo seguiré, me seguirás. Yo seguiré, me seguirás. Yo seguiré, me seguirás. Las novedades también pasan en otoño. Lanzamientos de otoño 2025. Lo que pasa y nos pasa. La información más destacada. A cada instante, flashes informativos con lo que hay que saber. Cambiamos el concepto informativo para salir y seguir bien informados. Últimas noticias en la radio que te informa. Médicos del Hospital Garrahan anunciaron un paro para reclamar mejoras en los salarios. Se fueron muchos profesionales de salud y muchos residentes ya están de paro porque ganan 700.000 pesos y no alcanza para nada. Esto lo aseguró Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Los pediatras alertan por los efectos nocivos del cigarrillo electrónico en los adolescentes. En un comunicado difundido por la Sociedad Argentina de Pediatría, se advirtió que los cigarrillos electrónicos facilitan el inicio del tabaquismo y añaden riesgos como lesiones pulmonares y efectos negativos en el desarrollo cerebral de los jóvenes. Un concejal denunció un alarmante avance de la droga vinculado al femicidio en Fraile Pintado. Patricia Gutiérrez, edil del Libertador General San Martín, dijo que la problemática del consumo y venta de estupefacientes es realmente grave en toda la región. Vinculó al caso de Tamara Fierro con el narcomenudeo, señalando que no es la primera vez que se da un crimen de este tipo en la zona. También marcó la falta de políticas concretas para combatir el flagelo. Cristian Larsen renunció a un organismo nacional para trabajar en Santiago del Estero. Se va a trabajar la campaña de la Libertad Avanza en Santiago del Estero, revelaron fuentes de la Casa Rosada, quienes precisaron que su salida fue consensuada y charlada previamente con el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. Acusaron al suboficial que valió en la cabeza a su novia, una policía embarazada.
Brian Ezequiel Aguirre, de 22 años, está imputado desde este miércoles en la ciudad de Santa Fe por el delito de tentativa de femicidio. La víctima permanece internada en el Hospital José María Cuyen, donde también se encuentra su bebé que nació por cesárea. Juicio por la muerte de Maradona. Aparecieron fotos íntimas de la jueza que posteó en Instagram en medio del escándalo. La jueza Julieta McIntosh, suspendida por la Universidad Austral, publicó fotos íntimas en Instagram mientras se enfrenta al juicio por la muerte de Maradona. La jueza Julieta McIntosh, envuelta en el escándalo por el supuesto documental basado en el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona, publicó ahora fotos íntimas en su cuenta de Instagram. Ahora usted está bien informado. Este fue el compacto de noticias. En cualquier momento actualizamos la información. En otoño, mañanas con sonido a otoño. Otoño 2025. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, señores, seguimos en esta mañana muy fría aquí en nuestra localidad, que le mandamos un gran saludo a los distintos barrios de nuestra localidad y por supuesto la buena onda que siempre le ponemos. Como ustedes pueden observar, al lado de este mono chongo, tenemos todo lo que significa, ¿no? Realmente el estado del tiempo aquí en nuestra localidad, en la avenida 13 de diciembre y O'Higgins, donde vemos pasar distintos vehículos que realmente también están circulando por las distintas arterias de la localidad. Así que bueno, ahí vemos también que ya los chicos están saliendo del colegio, a esta hora, que siempre pasan y bueno, nos toca el timbre a veces. Y bueno, cuando salimos nos dicen que les mandemos un saludito y les mandamos también de Dios. Así que un gran abrazo a todos los chicos y por supuesto a los distintos barrios de nuestra localidad que estamos llegando, ¿no? Como así también a los distintos puntos cardinales de este mundo con las distintas modalidades que tenemos de poder llegar junto a todos ustedes. Y ahora nos vamos a meter en algunos de los titulares de los diarios regionales, ¿le parece? Rumbo a la hora 13. Uno de los titulares del diario ADN Sur dice lo siguiente: buscan desesperadamente a un adolescente de 14 años que desapareció en la localidad de Esquel. La Divisional de Policía de Investigación de Esquel solicita la colaboración de toda la población para encontrar a Jessica Muñoz, una adolescente de 14 años que nunca regresó a su casa. Esta adolescente, cuando desapareció, bueno, los detalles físicos que tenemos, que nos marca la gente de ADN Sur, dice lo siguiente, ¿no? Mide 1,55 m, tiene textura delgada, piel trigueña y color de cabello castaño. La última vez que se la vio, cuando salió de su casa, vestía una campera de abrigo negra y un jean color azul. Así que bueno, cualquier novedad del paradero de esta joven Muñoz,
sería importante que se dirijan al número de emergencia, al 101, dando aviso, o si no, al teléfono de la Divisional de Investigación, que es el siguiente: 2945 55 60 13. Cualquier novedad que usted tenga de esta joven de 14 años, dirigirse a esos números de teléfono como para poder ayudar a esta familia, y así de esa manera poderla encontrar. Che, le mandamos un gran saludo a los amigos hinchas de Independiente, que anoche en la Sudamericana se clasificaron con una gran victoria, con un equipo, que le digo la verdad, hay muchos simpatizantes de este club que bueno, están muy contentos por el desarrollo de su equipo anoche, que realmente yo sabía que iba a saltar. Marianito, un gran abrazo, amigo. ¿Encontraste el llaverito ese que te mandé el otro día? ¿No era tuyo? Por la duda, ¿viste? Nada, no es para calentarse nada por el estilo. Un llaverito que inclusive también se lo mandé a mi amigo Carlos Figueroa, porque, ¿viste? Por ahí, qué sé yo. Habían perdido la llave con ese llavero y habían quedado afuera, ¿viste? No es que era cargada porque habían quedado afuera de la final del fútbol argentino. No, para nada. No. Sí, yo sé que Independiente es un club muy grande, ¿no? Entonces encontré esa llave con ese llavero y entonces te lo mandé a vos, te lo mandé a Carlito Figueroa, se lo mandé también a mi amigo Omar Pastén, que inclusive también por ahí lo tomó un poco como que era una cargada. No. Inclusive él había estado los otros días en la carrera anterior en Comodoro Rivadavia y habíamos estado cenando juntos y digo, bueno, por ahí capaz que se lo olvidó en la casa de mi hija, ¿vio? Entonces capaz que había quedado afuera de su casa y entonces no podía realmente entrar. Nada, no se caliente. No, un buen triunfo en el día de ayer, 7-0, che, con un equipo boliviano. Potosí, algo así se llamaba el equipo, creo, sí, ¿no? Bueno, un canal de salud, che, realmente felicitaciones, loco, realmente muy buena labor en la Copa Sudamericana, Rumbo a la hora 13, Neto, que es un día más junto a la ciudad de la Sierra. Vamos, dale Sacrificio rock and roll, y estos pibes quieren mover en esta noche, nena. Lo vas a poder tener. No te desesperes más,
Las novedades también pasan en otoño. Lanzamientos de otoño 2025. Lo que pasa y no pasa. La información más destacada. A cada instante, flashes informativos con lo que hay que saber. Cambiamos el concepto informativo para salir y seguir bien informados. Últimas noticias en la radio que te informa. Médicos del Hospital Garrahan anunciaron un paro para reclamar mejoras en los salarios. Se fueron muchos profesionales de salud y muchos residentes ya están de paro porque ganan 700.000 pesos y no alcanza para nada. Esto lo aseguró Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Los pediatras alertan por los efectos nocivos del cigarrillo electrónico en los adolescentes. En un comunicado difundido por la Sociedad Argentina de Pediatría, se advirtió que los cigarrillos electrónicos facilitan el inicio del tabaquismo y añaden riesgos como lesiones pulmonares y efectos negativos en el desarrollo cerebral de los jóvenes. Un concejal denunció un alarmante avance de la droga vinculado al femicidio en Fraile Pintado. Patricia Gutiérrez, edil del Libertador General San Martín, dijo que la problemática del consumo y venta de estupefacientes es realmente grave en toda la región. Vinculó al caso de Tamara Fierro con el narcomenudeo, señalando que no es la primera vez que se da un crimen de este tipo en la zona. También marcó la falta de políticas concretas para combatir el flagelo. Cristian Larsen renunció a un organismo nacional para trabajar en Santiago del Estero. Se va a trabajar la campaña de la Libertad Avanza en Santiago del Estero, revelaron fuentes de la Casa Rosada, quienes precisaron que su salida fue consensuada y charlada previamente con el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. Acusaron al suboficial que valió en la cabeza a su novia, una policía embarazada. Brian Ezequiel Aguirre, de 22 años, está imputado desde este miércoles en la ciudad de Santa Fe por el delito de tentativa de femicidio. La víctima permanece internada en el Hospital José María Cuyen, donde también se encuentra su bebé que nació por cesárea. Juicio por la muerte de Maradona. Aparecieron fotos íntimas de la jueza que posteó en Instagram en medio del escándalo. La jueza Julieta McIntosh, suspendida por la Universidad Austral, publicó fotos íntimas en Instagram mientras se enfrenta al juicio por la muerte de Maradona. La jueza Julieta McIntosh, envuelta en el escándalo por el supuesto documental basado en el juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona, publicó ahora fotos íntimas en su cuenta de Instagram. Ahora usted está bien informado. Este fue el compacto de noticias. En cualquier momento actualizamos la información. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, 46 minutos nos separan de la hora 11, en este día jueves ya, previo a prácticamente también el último jueves de este mes de mayo, ¿no? Porque claro, ya hoy día 29, día de los ñoquis, un gran saludo a todos aquellos que realmente tienen la posibilidad de poder comer en el día de hoy esa hermosa comida que es los ñoquis, ¿no? Bueno, usted me entiende. Bueno, señores, ahora nos vamos a meter también un poco en lo que significa los titulares de los distintos matutinos regionales. Le comento. El Nuevo Día de la ciudad de Río Gallego dice lo siguiente.
Evacuaron preventivamente a una escuela de Río Gallego. Intervino bombero y la gente de Distrigas. Una situación de alerta se vivió este jueves por la mañana en la escuela primaria provincial número 78, citada en la calle Comodoro Pi 361 de la localidad de Río Gallego. De manera preventiva se evacuó a estudiantes, docentes y personal de maestranza de esta institución por un fuerte olor a quemado en el interior del edificio. Hasta el momento, por supuesto, intervino la gente de bomberos de la provincia de esta localidad, como así también Gas del Sur, que es la gente que está a cargo de la parte del gas de esta localidad. Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial de lo que sucedió en este edificio, pero por estas horas está evacuada entonces esta institución educativa que es la Escuela Primaria Provincial número 78 de la ciudad de Río Gallegos. Estas denuncias que siempre están haciendo la gente de ADOSAG y todo esto con el mal estado de las distintas escuelas de la provincia de Santa Cruz, y que bueno, esto da también un poco la razón a veces que tienen de hacer distintos paros, ¿no? Pero bueno, a veces también con los paros no se soluciona los inconvenientes, que hasta el momento está demostrado de que no es así, ¿no? Mientras tanto, nosotros seguimos escuchando buena música que hemos seleccionado para todos ustedes hasta la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de la Sierra. Vamos, dale gas. Si dijéramos que el día es la careta, si dijéramos que en la noche está el tango, si dijeras que ya no tenés miedos, cuando lo único que amas es el espanto. Te diría que estás por eso te estoy amando. Si dijéramos que el sol cae sin ganas desde el cielo, cuando el cielo está escapando y la soledad en paz son las
crea que está muerta, mi amor. Ahora sola en la acera sola, ahora sola en la acera sola. Ahora sola en la acera sola, ahora sola en la acera sola. Ahora sola en la acera sola, ahora sola en la acera sola. Ahora sola en la acera sola, ahora sola en la acera sola. En otoño, mañanas con sonido a otoño. Otoño 2025. Una aproximación a la actividad deportiva, un reporte de noticias. Si ocurrió y es deporte, está aquí. Noticias deportivas en su radio. La autocrítica de Gallardo tras el empate y la sentencia sobre el Mundial de Clubes. Quiero ir a ganar. Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, evaluó el empate 1-1 contra Universitario de Perú en la Copa Libertadores 2025. Afirmó que su equipo mostró dos caras, destacando un primer tiempo fluido, pero sufriendo imprecisiones tras el gol rival. Aunque River se clasificó primero en el Grupo B, la falta de localía en los cruces lo preocupa menos. Gallardo también expresó su descontento por la eliminación en penales ante Platense y resaltó la necesidad de mantener una buena dinámica. De cara al Mundial de Clubes, enfatizó su deseo de ganar y competir contra los mejores del mundo. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. El otoño 2025 suena en tus manos. Escribinos, pedinos, hacete escuchar. Ponete en contacto. Otoño 2025. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. En otoño 2025 te brindamos opciones que te pueden interesar. Otoño 2025. Inicio de espacio publicitario. Supermercado Multistock. Pensando en tu economía todos los días con increíbles ofertas en todos sus artículos. Multistock. En sus 3 direcciones. Multistock, Avenida 9 de Julio y Fernández, local 2. En esquina Estrada y Sarmiento. O en 13 de diciembre 967. Supermercado Multistock. Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Sábado y feriados de 10 a 13 horas y de 15:30 a 19 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Todo por arriba. Corralón, San Sebastián. Tenemos ladrillos, hierro, cemento, cal, puertas, ventanas, chapas, tirantes, cerámicos, pegamentos, ferretería, membranas. Todo para tu hogar.
Ubicados en calle 13 de diciembre 937. Más de 25 años al servicio de tu hogar. ¿Alguien sabe qué farmacia está de turno esta semana? gesipa.com.ar. Necesito contratar un albañil. ¿Me podrías decir dónde puedo averiguar ese dato? gesipa.com.ar. ¿De algún camión que traiga agua a domicilio tendrás el número que me lo pases? gesipa.com.ar. ¿Tendrías número de algún buen abogado ahí en Las Heras? gesipa.com.ar. ¿Alguien del grupo me puede decir el número de algún camión atmosférico, porfa? gesipa.com.ar. ¿En qué horario atiende el registro civil? Alguien que sepa, por favor. gesipa.com.ar. Gesipa, guía empresarial, comercial, institucional, profesional y de actividades afines. Desde el mes de abril en gesipa.com.ar encontrarás las respuestas a todas estas preguntas. Todo en un sitio web para que desde tu celular o tu computadora tengas acceso a la información de una ciudad moderna que sigue creciendo. gesipa.com.ar. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 297 5308 Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Pescadería, el rey del mar. Tenemos rabas, langostinos, cornalitos, pejerrey despinados, róbalos, todo en rebozados de merluza, medallones de merluza rellenos. Tenemos filet fresco sin espinas y mucho más. De río, surubí, sábalos, pacú, bogas. Pescadería, el rey del mar. Horarios de atención de lunes a sábados de 9:30 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Atendido por sus dueños, Paola y Hernán. Podés abonar tus compras con tarjeta de crédito, débito y Mercado Pago. Pescadería, el rey del mar. Alberdi 73. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros línea Vega. Aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203.
Las tardes de Las Heras tienen su lugar en el dial. Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30, Martín Cuellito Oñate y Sergio Lobizón Uribe te presentan Nosotros y tu tiempo musical. Oye, mujer. Una invasión de música que se apodera de tu receptor. WhatsApp al 291-577-5372. Lunes, miércoles y viernes por el aire de FM Argentina 105.1. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Estamos de nuevo. Activamos el playlist de favoritos. Fit de espacio publicitario. Otoño 2025. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, señores, seguimos en esta mañana, ¿no? De día jueves 29 de mayo de este año 2025, junto a todos ustedes, tratando de informar de todo lo que pasa, ¿no? Bueno, señores, ¿saben qué? Ves que los otros días hubo una reunión más que importante con la gente de seguridad de la provincia, donde, bueno, junto al honorable Consejo Deliberante de nuestra localidad, tuvieron una reunión más que justa con el tema de todo lo que está pasando con el tema de la seguridad de nuestra localidad, ¿no? Creo que hace aproximadamente 10 días atrás, la gente, a través de la presidencia del señor Mauricio Gómez, del honorable Consejo Deliberante, tuvieron la posibilidad de juntarse con toda la plana mayor de lo que significó de la seguridad de la provincia, y bueno, donde estuvieron también todas las distintas comisarías de nuestra localidad, la del DBI, la gente de tránsito, donde, bueno, están tratando de ver a ver cómo se le busca la solución a todo esto con el tema de la inseguridad que estamos teniendo en nuestra localidad, como así también el tema de los ruidos molestos que estamos teniendo en la zona céntrica de nuestra localidad. Esto es un poco el panorama de lo que estamos viviendo, y que bueno, por estas horas todavía no ha habido distintas, digamos, respuestas de solución al tema. Nosotros hemos quedado hace instante nada más con el presidente del honorable Consejo Deliberante, el señor Mauricio Gómez, de tener una entrevista que vamos a tener con él, como para poder charlar de un montón de cosas que están pasando aquí en nuestra localidad, y principalmente con este tema, porque hace mucho tiempo que nosotros inclusive venimos a través de los distintos mensajes que nos mandan los distintos vecinos de nuestra localidad, con el tema de ese sector de nuestra localidad, de los ruidos que están teniendo, y por supuesto el tema de inseguridad también, porque
han habido robos de cubiertas, el tema también de tiros que bueno, han tenido distintos vecinos en distintas ventanas de ese sector, y que bueno, realmente todavía no se ha encontrado, como quien dice, el agujero de la aguja como para poder ibanar y por supuesto también tratar de darle la solución a los vecinos, porque hay vecinos que bueno, todos los días se tiene que levantar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, como para poder realmente ir al trabajo y tener este tipo de molestia. Creo que no se merece, por eso creo que es importante por ahí seguir con este tema, porque a ver, no es que se le está pidiendo de que solucionen, qué sé yo, a ver, póngale qué sé yo, a ver, algo común que puede llegar a ser, de que le pongan un policía en cada esquina, no, pero también va en la actitud que a veces tienen que tomar aquellos que tienen esta posibilidad de estar al frente del tema de lo que es el tema de seguridad de nuestra localidad, y principalmente con el tema de los ruidos molestos, ¿no? Acá nos conocemos todos, amigos. Acá nos conocemos todos. Somos tan solo 22.000 habitantes. Porque eso de que somos 30 y pico, no. Dejémosle a la gente que viene todos los días a trabajar, de distintos lugares de la región, y que bueno, por ahí, en ese sentido, podemos llegar a juntar otros 1.000, 1.500 viejos. Pero, a ver, somos 22, 25.000, póngale, en total, con toda la gente que se ha ido, con este tema también de lo que es el tema de despido y de retiro de distintos petroleros que se han ido de la localidad, y bueno, todo lo que significa todo esto, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de tener ese sentido común. Inclusive también, y me hago cargo de lo que digo, con el tema de la justicia. Porque he hablado mucho con distintos policías, como así también con gente que tiene a cargo de la seguridad, que basta de eso de entrar por una puerta y salir por la otra, loco. Te agarraron afanando, te agarraron con merca, te agarraron, qué sé yo, con alcoholemia, te agarraron. Loco, no es cuestión de agarrar, pago y salgo, no. Creo que se tiene que terminar todo esto. Porque ya los argentinos estamos cansados de escuchar de que queremos el cambio y que queremos esto y que queremos lo otro, pero aquellos que emiten la justicia, usted fíjese lo que está pasando con el tema de Maradona. Imagínense un ciudadano común, como en el caso de estos vecinos que se están continuamente reclamando con el tema de la seguridad, del tema de los ruidos molestos. ¿Qué pasa si un vecino, ya cansado de todo esto, sale y comete una macana, de, qué sé yo, de tirarle una piedra a aquel que está haciendo ruido, y le pega justo en la cabeza y le saca un ojo? Pero que inclusive sería lo lógico porque lo están molestando. Pero o sale, qué sé yo, pone algo como para que se estrole a ese payaso que inclusive también con una moto la pone al corte para poder realmente demostrar de que él es el capanga, ¿vio?, de la localidad. ¿Qué pasa si ese vecino sale loco y comete una actitud que realmente no tendría que hacer? Pero realmente a veces también hay que entenderla a la gente, ¿no? Por eso creo que es importante esto lo que ha logrado estos vecinos también de ese sector, de ir, tratar de tener la palabra también en esta reunión que han tenido ahí en el Honorable Consejo Deliberante, pero que no quede solamente en una reunión y que le vamos a buscar la vuelta. No, muchachos, creo que con los años que tengo, digamos de vida, 64 que voy a estar cumpliendo,
creo que es algo normal que tengamos que, digamos, actuar y saber que realmente hay que ponerle límite. ¿Y cómo? Con un costo político que por ahí a los políticos les molesta ese tipo de actitudes. Pero bueno, que lo tienen que hacer, hermano. Lo tienen que hacer porque si no, ¿sabe cuándo nos vamos a estar realmente lamentando? Cuando suceda una desgracia. Y lamentablemente cuando sucede una desgracia, después no hay vuelta atrás. Y después decimos, no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante. Claro que vamos a mirar para adelante, pero vamos a mirar para adelante con actitudes. ¿Y sabe con qué actitud? Demostrando de que realmente estamos queriendo el cambio para poder realmente vivir dignamente en este sector de la República Argentina. Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir, porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí. Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero, voy a demostrarte con mi amor. Ya no aguanto más el roce de tu piel, a mí me vuelve loco de placer. Es tan grande el deseo, no me puedo contener. Porque ya no aguanto más el roce de tu piel y a mí me vuelve loco de placer. Es tan grande el deseo, no me puedo contener. Y te fijaste cómo suena el polaco. Ya no aguanto más el roce de tu piel, a mí me vuelve loco de placer. Es tan grande el deseo, no me puedo contener. Porque ya no aguanto más el roce de tu piel y a mí me vuelve loco de placer. Es tan grande el deseo, no me puedo contener. Y te fijaste cómo suena el polaco. Tu voz es importante. Por eso, queremos escuchar tus canciones de otoño favoritas. Ponete en contacto y pedilas. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Otoño 2025. Conectados a tu radio. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente flash informativo. Tensión en la marcha de jubilados. La policía aplicó el protocolo antipiquetes ante los manifestantes frente al Congreso. Un grupo que pertenece a la UTEP intentó cortar la avenida Rivadavia en reiteradas oportunidades, pero hubo resistencia por parte de las fuerzas de seguridad. En otro miércoles de mucha tensión en la marcha de jubilados, los manifestantes intentaron cortar la calle en reiteradas oportunidades, pero hubo resistencia de la policía. A su vez, varias organizaciones acompañaron a los habituales asistentes de esta movilización que se realiza todas las semanas.
Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. ...20 minutos nos separan de la hora 12 de este mediodía, junto a todos ustedes, seguramente preparando el almuerzo, o ya almorzando en este día 29, seguramente con unos buenos ñoquis, con tuquito de capón andaría, pero entra como piña, ¿no? O si no, qué sé yo, con una boloñesa, con un tuco de pollito también, que entra como... Con el hambre que tengo, más hambre que el Chavo del 8 estoy teniendo esta hora ya, Bueno, así que bueno. Señores, les voy a estar comentando un poco también todo lo que vamos a tener durante todo este fin de semana con el tema del automovilismo, que se va a estar abriendo la primera fecha del campeonato de este año 2025 del automovilismo santacruceño, donde el día sábado vamos a tener la posibilidad, a partir de la hora 10 aproximadamente, comenzar con las tandas libres de las 4 categorías que van a estar presentes ahí en el Rosenbunken de la ciudad de Caleta Olivia, donde estarán participando la categoría TN 800 centímetros cúbicos, la categoría Hot-Rod, categoría Renault 12 y Fuerza Limitada Regional. 2 tandas que se van a estar haciendo el día sábado, como para que los muchachos se saquen un poco, como quien dice, las ganas de poder comenzar este campeonato 2025. Luego de realizada estas 2 en serie, va a haber una reunión con el comisariato deportivo que va a estar a cargo del señor Horacio Pita, junto también, ya le vamos a estar dando también la bienvenida a otro que es Alejandro Pereira, que van a tener a cargo lo que es el tema del comisariato deportivo durante este fin de semana, donde le comento que después de terminada esta reunión del día sábado de el comisario deportivo con los pilotos, va a comenzar lo que va a ser la clasificación de esta primera fecha del año que se va a estar realizando ahí en la ciudad de Caleta Olivia, donde estará comenzando la gente de la categoría TN 800 centímetros cúbicos a clasificar. Luego de finalizada la clasificación de esta categoría, continuará la categoría Hot-Rod, luego la categoría Renault 12 y finalizando la clasificación del día sábado, la gente de la Fuerza Limitada Regional. Luego de realizado todo esto, se va a hacer un impasse seguramente y se va a comenzar con las distintas finales que va a estar comenzando la categoría TN 800 centímetros cúbicos, 14 giros para poderse llevar esta primera fecha. Luego le estará tocando el turno a la categoría Hot-Rod, categoría Renault 2 y cerrando toda la actividad del día sábado de las finales, la gente de la categoría Fuerza Limitada Regional, que se estará comenzando con 16 vueltas. Esto es todo lo que va a ser en la primera fecha del día sábado, pero claro, el día domingo se estará realizando la segunda fecha con también importantes novedades, donde se va a estar comenzando a partir de la hora 11 con 10 minutos de pruebas libres para la categoría
TN 800 centímetros cúbicos, la categoría Hot Rod, categoría Renault 2 y cerrando todo lo que va a ser las pruebas libres de 10 minutos del día domingo, 1 de junio, la categoría Fuerza Limitada Regional. Luego de todo esto, se va a estar comenzando con las distintas finales también de las 4 categorías que van a estar participando durante este año 2025 con el automovilismo, donde luego de finalizada la clasificación se estará haciendo la inauguración oficial de este gran premio municipalidad de Caleta Olivia por el izamiento del pabellón nacional y luego 1 minuto de silencio recordando al gran piloto que tuvo la zona norte de Santa Cruz, que hace muy poco tiempo nos dejara en este mundo que ha dejado realmente también sembrado por ahí y hoy cosechando el recuerdo de nuestro querido amigo Miguel Villarroel, que bueno, piloto de la ciudad de Pico Truncado, que se estará recordando con 1 minuto de silencio a este recordado piloto y reconocido en toda la zona, Miguel Villarroel. Bueno, luego de finalizado todo este protocolo, se estará realizando las finales a 14 vueltas para la categoría TN 800 centímetros cúbicos, 16 giros para esta segunda jornada de automovilismo del día domingo para la categoría Hot Rod, 16 giros al Rogembuge de la ciudad de Caleta Olivia, como así también la categoría Renault 12, y cerrando toda la actividad durante este fin de semana la gente de la Fuerza Limitada Regional. Entonces le vamos a estar dando las autoridades de este fin de semana, donde Horacio Pita junto a Alejandro Pereira serán los comisariatos deportivos, comisario junto Luis Villan, Yaima, perdón. Mientras tanto que el director de prueba será Francisco Pancho Báez, luego comisario técnico de la categoría TN 800 centímetros cúbicos para Daniel Caro, luego para la categoría Renault 12, revisador será el señor Luis Soto, luego Daniel Caro nuevamente en la categoría Fuerza Limitada Regional y en la categoría Hot Rod estará revisando Fabián Puello. Luego como comisario de boxe estará Ángel Isidro, para la gente de Banderillero, la gente de el Flaco Aranda, que es de el club de Caleta Olivia, la parte de sanidad al hospital Meprisa y cobertura médica para la gente de la Asociación Argentina de Volante y para la gente de Cronome, para la gente de la ciudad de Caleta Olivia. Esto es entonces un poco el panorama de todo lo que vamos a estar viviendo durante este fin de semana con el tema del automovilismo, donde se estará abriendo el calendario 2025 y usted lo va a estar viviendo con todo el equipo de los protagonistas. Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar, nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. Que fue mi culpa, ya lo sé, que no te supe aprovechar, que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé. Y te voy a extrañar, porque después de ti será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido, mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado, porque después de ti no quedan ganas de seguir, y menos de encontrar otro cariño. Siento que se me borra el camino, que yo tenía pensado andar solo contigo. Después de ti no queda nada. ¡Ay, amor! Estoy
Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar. Nada me importa porque sé que esto pronto va a acabar. Que fue mi culpa, ya lo sé, que no te supe aprovechar, que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé. Y te voy a extrañar, porque después de ti será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido, mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado, porque después de ti no quedan ganas de seguir, y menos de encontrar otro cariño. Siento que se me borra el camino, que yo tenía pensado andar solo contigo. Después de ti no queda nada. Porque después de ti será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido, mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado. Porque después de ti será difícil de seguir, y menos de encontrar otro cariño. Siento que se me borra el camino, que yo tenía pensado andar solo contigo. Ay, después de ti no queda nada. En otoño, mañanas con sonido a otoño. Otoño 2025. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente flash informativo. Habló el infectólogo Hugo Pixi, alertó sobre los peligros del fentanilo contaminado. Sostuvo que hay que sacarlo de circulación inmediatamente. Durante una entrevista, el reconocido epidemiólogo y docente universitario advirtió que el problema central está en la distribución de la sustancia contaminada, que fue adquirida por distintas gobernaciones provinciales y municipales del país. Lo importante que la gente debe entender es esto: cuando el laboratorio lanza a circulación un producto, le tiene que presentar a ANMAT todas las características y le tiene que presentar el elemento, la formación y la presentación del mismo, si va a ser en comprimido, si va a ser inyectable y demás. Estoy hablando de generalidades. ANMAT lo estudia y lo aprueba. Una vez aprobado, el laboratorio puede empezar a producirlo. Pero atención con lo que les voy a contar ahora, que quizás donde yo creo que por lo que escuché al ministro en la conversación con el ministro norteamericano, me parece que ahora van a cambiar un poco estas cosas que estoy describiendo. Entonces, en el momento que el laboratorio empieza a producir, dice, del grupo número 1, que son a lo mejor 20.000 ampollas, tengo que guardar oficialmente de testigo 2 o 3 cajas, por las dudas me lo pidan. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, después yo lo puedo vender. Cuando se estudian esas 2 o 3 cajas que quedan como testigo, es donde se encuentra que están contaminadas. ¿Con qué están contaminadas? Están contaminadas con 2 bacterias que, a decir verdad, una de ellas no es muy común, la famosa Ralstonia. Nosotros la tenemos en medicina cuando de pronto es oportunista y nos puede llegar a agredir a un paciente inmunodeprimido, una persona que esté con problemas renales, una persona que esté frágil de su organismo. Y esa Ralstonia está distribuida en la naturaleza, no únicamente la Piketty, que es la que nos ataca, sino que hay muchas Ralstonia que están, una en el tomate, otra en el jengibre, no tienen nada que ver con nosotros, pero es rarísima. Y la otra es mucho más común, inclusive es, por ejemplo, habrán oído alguna vez infección intrahospitalaria. Sí, claro. O sea, de pronto que yo voy sano, me interno por una cosa y salgo con otra. Bueno, la otra, la Klebsiella, sí nos ocasiona muchos problemas. Es una enterobacteria
que de pronto puede darnos cuadros de neumonía y nos puede matar. O sea, ese es más o menos el contexto. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Tu voz es importante. Por eso, queremos escuchar tus canciones de otoño favoritas. Ponete en contacto y pedilas. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Otoño 2025. Conectados a tu radio. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, señores, seguimos en esta mañana, con un poco más de viento ahora en este momento aquí en nuestra localidad, Pero bueno, bastante frío se está poniendo, como quien dice, el viento del lado de la puerta, ¿vio? Pero bueno, estamos en una época que ya estamos queriendo sentir lo que va a ser este invierno 2025, Bueno, señores, les voy a estar dando un poco los detalles de todo lo que va a suceder durante este fin de semana, donde recién dábamos los horarios, ¿no? De todo lo que realmente va a suceder con la jornada de automovilismo que vamos a tener en la ciudad de Caleta Olivia, donde le voy a estar dando los nombres también y los números de los participantes de la categoría Fuerza Limitada Regional. En el caso del campeón de la categoría de nuestra localidad, Cristian El Vasquito Versunatea, que estará luciendo por primera vez durante este año lo que significa el número 1, que con mucho sacrificio junto a toda su gente pudo lograr el año 2024. El número 3, que va a ser Pablo Rugido, de la ciudad de Caleta Olivia. Otro participante también de nuestra localidad, que bueno, hasta lo último también estuvo peleando el campeonato, como fue Simón Silva con el auto número 4. Con el número 17 se estará presentando el joven piloto de la ciudad de Caleta Olivia, Gabriel Vázquez. Luego el auto número 22, que está en venta, que es de la ciudad de Puerto Deseado, como es el piloto Agustín Álvarez, el turbo. Mientras tanto, que Leonardo Ancín, número 51, el auto número 8 de la ciudad de Caleta Olivia, de Pico Truncado, Carlos Toledo Vargas. Coche número 7, también estará presente en la Fuerza Limitada Regional, Nelson Mercado. Otro piloto también de la ciudad de Gorosito, que es Cristian Marcos, coche número 5. Otro que va a estar participando también el auto número 21 de Damián Santoro, coche número 27 de Jorge Lacrosse. Otro también local que va a ser Javier Vilche, de la ciudad de Pico Truncado, me parece que es este piloto, coche número 6. Luego el coche número 87 de Juan Ballester. Otro auto que también va a estar presente, el presidente de la categoría, que es Tito Raimundo, coche número 10, y el auto número 31 de Gabriel Cardoso. Este auto que va a ser debutante durante este fin de semana en la ciudad de Caleta Olivia, en la Fuerza Limitada Regional. 15 autos hasta el momento ya han confirmado su presencia en la categoría Fuerza Limitada Regional.
en esto que es un día más junto a la ciudad de la cera. ¡Vamos! Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso. De mí piensas que yo a ti te engaño. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso. De mí piensas que yo a ti te engaño. Ay, mi amor, yo solo te quiero a ti y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz. Pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti. Sé que tú no quieres eso, entonces deja ya de pensar mal en mí. Olvida esos pensamientos y piensa en las cosas que yo siento por ti. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso. De mí piensas que yo a ti te engaño. Ay, ay, ay. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso. De mí piensas que yo a ti te engaño. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso. De mí piensas que yo a ti te engaño. Ay, mi amor, yo solo te quiero a ti y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz. Pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti. Sé que tú no quieres eso, entonces deja ya de pensar mal en mí. Olvida esos pensamientos y piensa en las cosas que yo siento por ti. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso. De mí piensas que yo a ti te engaño. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso. De mí piensas que yo a ti te engaño. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso. De mí piensas que yo a ti te engaño. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso. De mí piensas que yo. Tu voz es importante. Por eso, queremos escuchar tus canciones de otoño favoritas. Ponete en contacto y pedilas. Celular 297-413-9118. En Facebook somos Los Protagonistas Belén. En Instagram somos Radio Argentina. Sitio web www.radioargentina.com.ar. Otoño 2025. Conectados a tu radio. Una aproximación a la actividad deportiva, un reporte de noticias. Si ocurrió y es deporte, está aquí. Noticias deportivas en su radio. Miguel Ángel Russo pagará su salida de San Lorenzo para volver a Boca. El director técnico, tras renunciar a su cargo en San Lorenzo, deberá abonar más de $300.000 como compensación por la ruptura de su contrato para unirse a Boca Juniors. Esta situación ha demorado su firma oficial con el club de la Ribera. En lo futbolístico, y con la vista en el Mundial de Clubes de la FIFA que comienza el 14 de junio, Russo ha expresado al Consejo de Fútbol de Boca su intención de reforzar el ataque, zona que considera débil. Los objetivos incluyen a Marino Ginestrosa y Walter Massanti, este último con un precio de $10 millones. Mientras tanto, Boca sigue su entrenamiento con un cuerpo técnico interino. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. En la primera parte del día, nuestro sonido va con vos. Mañanas de otoño 2025 en 105.1 FM Argentina, la radio que está junto a la gente. Otoño 25 con nosotros, mucho mejor.
besándote. Ritmo de cumbia, la suave brisa besa tu piel. Tu cuerpo busca desesperado tu cuerpo de mujer para sentir ese calor sobre mi piel. En esa playa quedó el recuerdo de nuestro amor, que llevaré aquí guardado, aquí en mi corazón. Como quisiera vivir de nuevo el verano aquel, besarte así, amarte así, hasta morir de amor. Quedó en la arena, ritmo de cumbia, noche de estrellas, el dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena. Aquí en mi corazón, como quisiera vivir de nuevo el verano aquel, besarte así, amarte así, hasta morir de amor. Quedó en la arena, ritmo de cumbia, noche de estrellas, y el dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena. Ritmo de cumbia, noche de estrellas, y el dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena. Na, 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 na. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, señores, en la parte final de nuestro programa del día de hoy, solamente darle palabra de agradecimiento por habernos permitido entrar a vuestros hogares, como todos los días, a partir de la hora 11. Y por supuesto, hoy les recordamos que juega el más grande, juega el Racing Club de Avellaneda. Che, Raulito, un gran abrazo. Che, a la familia también racinguista de nuestra localidad, a ponerle todas las pilas esta noche, que vamos a estar jugando con este equipo que realmente también tiene de la suya, Botafogo ahí del país vecino de Brasil, Así que bueno, un gran abrazo a todos, a ponerle la buena onda que le ponemos siempre todos los racinguistas, y después a disfrutar de la clasificación para la próxima ronda, a ponerle todas las pilas al Racing Club de Avellaneda, que esta noche estará enfrentando y representando al fútbol argentino. Te le mando un gran saludo a mi amigo Nico, que hace rato que no lo veo con la camiseta esa que siempre sabía andar.
Ah, no, pero claro, la está guardando para el club, para la Copa de Club Campeones. ¿Cómo es esa copa que van a estar jugando ahora? La Copa esa... La Copa, no, es una Copa importante, importantísima. Ojalá que realmente puedan representar de la mejor manera al fútbol argentino como lo está haciendo el equipo de Racing, ¿no? Independiente, Vélez Arfiel, todos equipos, el caso de River también, Talleres, a pesar de que no andan muy bien estos muchachos, pero bueno, igualmente no se pueden comparar nunca con el Racing Club de Avellaneda, ¿vio? Bueno, señores, nos despedimos hasta el día de mañana a partir de la hora 11 en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras, ya en la parte final de lo que va a ser de este mes de mayo, Y nos despedimos con la frase siempre, que tenga la mejor tarde de su vida, la tarde que le toca vivir por estas horas. Recuerden que estamos en este bendito lugar que se llama la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, República Argentina. Y aunque a usted le parezca mentira, también pertenecemos a este lugar que se llama Planeta Tierra. Chao, Dios mediante, hasta el día de mañana. Te pareciste esa noche